Don Julio Raudales es el rector de la Universidad José Cecilio del Valle aquí en la capital, expresidente del Colegio de Economistas. Su comentario. Buenas noches, Julio. Muy buenas noches, Edgardo. Es un placer siempre estar con el teleauditorio de hoy mismo. Mira, acá son tres cosas que creo que vale la pena medir y reflexionar, Edgardo. La primera es lo que dijo el Fondo Monetario Internacional, que me parece que está bastante claro. Las perspectivas económicas del mundo son bastante sombrías para este año y creo que lo seguirán siendo para los años venideros, lamentablemente. Y vale decir también que dentro de ese informe que emitió el Fondo Monetario, si ya vemos el documento completo, podemos revisar que en el caso de las economías latinoamericanas la cosa va peor que en el caso de otras economías. Es decir, dentro de todo lo malo que está pasando en el mundo, los latinoamericanos estamos un poco más atrasados. Y hay que reconocer también que la amenaza de la inflación, tal y como lo dice en su documento el FMI, es quizás el elemento más preocupante porque la inflación es el impuesto que más afecta a los pobres. La inflación, Edgardo, no es tanto que los precios suben, sino que el dinero pierde valor. Y esto evidentemente se debe al hecho de que la Reserva Federal de los Estados Unidos ya desde hace algunos años está emitiendo una gran cantidad de dólares y los está enviando al mundo y eso evidentemente hace que por la oferta de la ley, perdón, por la ley de la oferta y la demanda, que si hay más dinero, pues las cosas entre más abundantes son, menos valor tienen. Esa es una ley de la economía, ¿no? Entonces el dinero pierde valor y esto nos viene a pegar a nosotros, pero también hay que recordar que el mismo Banco Central ha reconocido que solamente el 45% de la inflación que tenemos hasta ahora, que ya suma 10%, por primera vez desde hace 15 años tenemos una inflación superior a 2 dígitos, ¿verdad? Hay que reconocer que solamente el 45% de esta inflación es importada. El resto obedece también al hecho de que el Banco Central ha estado emitiendo más dinero y esta sobreoferta en la emisión está provocando que los lempiras también pierdan valor. Y eso es un elemento que nos debe preocupar, sobre todo, Edgardo, y quiero hacer mucho énfasis en esto, sobre todo porque todavía no se han hecho efectivos los 44.000 millones de lempiras que el Banco Central le va a prestar al gobierno. Ya fueron aprobados, pero todavía no han entrado al gobierno. Y cuando ese dinero entre al gobierno y el gobierno empiece a pagar sueldos y salarios que tiene pendientes, prestaciones que tiene pendientes de la gente que están despidiendo, esto va a generar también que la gente tenga más dinero en su mano, vaya a demandar y este exceso de demanda de bienes por sobre la producción que está cayendo puede generar todavía una inflación mayor que podría incluso ya, yo lo estoy viendo, podría llegar incluso al 20%, lo cual, repito, a quien más va a afectar no es a ti y a mí, Edgar, ni a la gente que tenemos un trabajo más o menos fijo, va a afectar a la gente más pobre, la gran mayoría del país, y ese es el cuidado que hay que ponerle a la inflación. El segundo elemento que me parece que hay que reconocer es el hecho de que la ministra sí reclama que ha habido una destrucción económica en el país debido sobre todo a la percepción de impunidad y de corrupción que ha habido en los últimos 13 años. Pero hay que recordarle a la ministra Rixi Moncada que este no es un asunto de 13 años, Edgardo, este es un asunto estructural en el país. El presupuesto, la destrucción fiscal en el país ha venido siendo recurrente desde hace más de 30 años. No ha habido ningún gobierno que la pueda parar y evidentemente esto es algo en lo cual, y ya retomando lo que dice, lo que le dijo, lo que le contestó el consejero de la Embajada Americana, creo que eso debe de tomarse en serio con reformas que sean realmente estructurales y no con elementos que solo van a dar respuestas en el cortísimo plazo. Entonces, yo pienso que había una expectativa al comienzo de este gobierno de que esas cosas podían mejorar. Creo que tiene razón el consejero, por más que lo hayan desautorizado de parte de la embajada, tiene razón en el sentido de que los calificadoras de riesgo internacional están viendo este tipo de publicaciones. Yo te lo digo personalmente, he recibido como 3 llamadas ya, una de Bloomberg de Nueva York, ¿verdad? De la gente de los brokers que trabajan allá con los tenedores de deuda de Honduras y me han expresado su preocupación por las declaraciones que están dando algunos miembros del gabinete de gobierno acá
y están todavía poniendo más sombrío el paraje, las perspectivas de Honduras, ¿no? Y por último, Edgardo, creo que es muy importante que entendamos que hay que ya ir olvidando ese tema del pasado, que mientras no reordenemos con seriedad y no hagamos con seriedad una armonización entre la política fiscal y la política monetaria, estamos corriendo un enorme riesgo de que mucha más gente entre en pobreza en el corto plazo acá en el país. Quiero resumir también un poco lo que es el informe del Fondo Monetario Internacional, que coincide con lo que usted está diciendo, licenciado Raudales. Por ejemplo, las economías de América Latina y el Caribe han seguido recuperándose con fuerza tras la pandemia, pero los vientos están cambiando. Las condiciones financieras mundiales son cada vez más restrictivas y la tendencia alcista de los precios de las materias primas está reinvirtiéndose al tiempo que persisten las presiones inflacionarias. Como consecuencia de la solidez del primer semestre del año y a pesar de que se espera una desaceleración en el segundo, prevemos que la región crecerá 3.0% este año, cifra superior al 2.5% pronosticado en abril. ¿Qué más dice, a manera de destacar esta noche, el informe del Fondo Monetario Internacional? Como en otras partes del mundo, es probable que las presiones de precios permanezcan elevadas por algún tiempo en la región, según indican nuestros pronósticos de inflación de 12.1% y 8.7% para 2022 y 2023, respectivamente, lo que representa las tasas más elevadas de los últimos 25 años. Las autoridades deben seguir enfocadas en preservar la estabilidad macroeconómica y la cohesión social. Ante los elevados niveles de deuda pública tras la pandemia y el aumento de las tasas de interés reales, será necesario centrar la política fiscal en fortalecer los balances fiscales y garantizar la sostenibilidad de la deuda, manteniendo a la vez el apoyo a las personas más vulnerables con medidas focalizadas y, de ser necesario, temporales, mientras dure el periodo de menor crecimiento e inflación elevada. ¿Cómo traducimos todo eso, licenciado Julio Raudales, para que todos podamos entender? A ver, lo que está diciendo el Fondo Monetario, Edgardo, es que si bien es cierto, el año 2021 a nivel general, a nivel global, fue un año de recuperación luego de la enorme caída que se dio en el 2020 por la pandemia, esta recuperación se está ralentizando. Durante todo el año 2021 tuvimos crecimiento fuerte, de hecho aquí en Honduras, por ejemplo, tuvimos un crecimiento del 11%, ¿verdad? Que es natural después de una caída tan grande como la que se dio en el 2020, pero que lejos, Edgardo, de darle mayor impulso a este crecimiento que se venía dando en el país, lejos de aprovechar los buenos vientos que venían, porque hay que recordar, Edgardo, también que ese crecimiento que se dio especialmente en Honduras y que está explicado por un aumento, sobre todo en el comercio y por una mejora en las exportaciones de maquila, por ejemplo, y de los bienes que generalmente producimos los hondureños, como los camarones y el café, que estaba a súper buen precio al comienzo de este año, lejos de, digamos, impulsarlos mayormente, ahora más bien los estamos parando. ¿Y qué es lo que dice el Fondo Monetario que está produciendo este paro, esta ralentización? Aparte de las condiciones derivadas de la guerra de Oriente de Europa, también está el hecho de que los gobiernos están actuando de manera irresponsable, incrementando su gasto. Este gasto, si el gobierno incrementa su gasto, Edgardo, si exacerba demasiado su gasto, y este gasto no es necesariamente inversión pública en infraestructura y en mejoras en la competitividad para la producción, sino que más bien este gasto se concentra más en aumento de sueldos y salarios, en gasto corriente, esto evidentemente va a contribuir a que la ralentización sea todavía más alta. Y esto se suma a un hecho muy importante que sucedió el día de hoy, Edgardo, que no está en ese reporte del Fondo Monetario, y es que Estados Unidos, la Reserva Federal, volvió a subir en 75 puntos básicos la tasa de interés de la Reserva, y esto evidentemente va a pegar un refrenón fuerte también a la economía norteamericana. Y te lo digo
Esto porque una de las fuentes, como te decía, que había producido mayor crecimiento en Honduras durante los últimos meses del año pasado y los primeros meses de este año, es que la demanda, por ejemplo, de maquila, de bienes de maquila, aumentó mucho. Las empresas maquiladoras aquí en Honduras no se daban abasto porque los norteamericanos estaban demandando más piezas de ropa, más arneses de vehículos y otras cosas que se producen acá, así como también estaban demandando más café, más camarones, más palma africana y otras cosas que se producían, que de ralentizarse la economía norteamericana con este aumento en la tasa de interés, pues vamos a perder esa demanda, y esto evidentemente es una amenaza que debemos de tratar de solventar con políticas fiscales y monetarias responsables, que lamentablemente es lo que no estamos viendo en los últimos meses. Yo pienso, Edgardo, y lo he venido diciendo ya desde hace algún tiempo, que ese préstamo que va a financiar el presupuesto de este año, ese préstamo de que ya van 44.000 millones que está sacando el gobierno de Honduras al Banco Central, va a socavar fuertemente las posibilidades de crecimiento del país este año, y eso, sumado a la inflación, que ya, como te decía, está siendo muy alta, puede tener un impacto muy fuerte, sobre todo en la gente más pobre. Entonces, lo que estamos viendo, Edgardo, es que se está aumentando la posibilidad de que ya comenzamos este año con 70 y pico % de pobreza en Honduras, y que ese porcentaje pueda aumentar a finales de este año si no tomamos medidas adecuadas. Realmente, aplica a Honduras este es comentario. Casi como describir lo que está pasando en Honduras, Edgar. Sí. Me llama la atención que ese informe del Fondo Monetario es muy paralelo y expresa que, sobre todo aquí en Latinoamérica, como te decía al principio, estamos haciendo las cosas justamente al revés de lo que deberíamos hacer, ¿no? Sí. Yo quisiera ser optimista, Edgardo. Yo apoyo lo que y creo que la presidenta Xiomara Castro pues intenta hacer un esfuerzo para solventar esta situación problemática que se vino a encontrar en el gobierno, pero me da la impresión de que las medidas que se están tomando pues no son las que se deberían tomar. Yo siempre he dicho, ojalá que yo esté equivocado. Lo que sucede es que la historia me desmiente, Edgardo. Siempre que los gobiernos se dedican a aumentar su gasto, a hacerle préstamos de los bancos centrales al gobierno para financiar déficit, los resultados son catastróficos. Y mirémonos en el espejo muy cercano que tenemos acá de Nicaragua, de Venezuela y de Argentina, que están sufriendo muchísimo los embates de malas políticas públicas. Entonces es importante que entendamos que la economía es una ciencia, Edgardo, es una ciencia que está comprobada, documentada y que habla por la historia, por lo que ha sucedido en otras ocasiones. Y si estamos nosotros repitiendo las mismas lecciones malas que tuvimos en la década de los 80, cuando hay que recordar, Edgardo, aquellas enormes colas que se daban al finales del gobierno del ingeniero Azcona, de gente haciendo colas en las gasolineras, que no habían medicamentos en las farmacias. Creo que deberíamos de aprender esa lección y entender que debe haber una armonización entre la política monetaria y la política fiscal para que de manera correcta se puedan evitar este tipo de crisis, ¿no? Y si a eso le sumamos el problema de empleo, licenciado Raudales. Que es un problema endémico de Honduras. En Honduras, más de la mitad de la población tiene un empleo precario, Edgardo. Más de 2 millones de personas, de trabajadoras y trabajadores de Honduras, tienen un empleo cuyo ingreso, ¿verdad?, no es suficiente para poder vivir, y esa es la razón fundamental por la cual buscan la frontera. ¿Por qué? Porque ellos entienden que en otros lares, en otros países, como en Estados Unidos, por ejemplo, pueden obtener un ingreso 10 veces superior al que obtienen aquí en Honduras. Y evidentemente estas políticas públicas desbalanceadas que se han venido repitiendo históricamente del país, pero que se han profundizado, yo diría, en los últimos 6, 7 meses, no ayudan en nada a que la perspectiva pueda advertirse como reversible, ¿no? Licenciado, y para terminar, licenciado Raudales, me llama mucho la atención esto que hace referencia al Fondo Monetario Internacional. Dice, las autoridades deben seguir enfocadas en preservar la estabilidad macroeconómica.
las autoridades deben seguir enfocadas en preservar la estabilidad macroeconómica y, reitero y subrayo, la cohesión social. ¿Qué es cohesión social? Cohesión social es unidad, es consenso, es medidas, políticas públicas aceptadas, consensuadas por diferentes grupos sociales o diferentes grupos que integran una sociedad. Y creo que eso de la cohesión social, licenciado Raudales, nos está haciendo mucha, pero mucha falta actualmente. Dos cositas para terminar, Edgardo, que tienen que ver con lo que dice el informe al final. La primera es que yo lo dije en una columna que publiqué la semana pasada en uno de los diarios de aquí del país. El gobierno está haciendo algunos esfuerzos sectoriales, Edgardo. Yo no desconozco que, por ejemplo, en el caso de la ENES se está tomando el toro por los cuernos, como dicen, ¿verdad? Y se está haciendo un trabajo importante para ayudar a revertir la situación negativa que tiene la empresa en este momento. Lo mismo pasa en el tema de seguridad, ¿verdad? Lo mismo también se está haciendo en el tema del apoyo al empleo. Pero nada de eso va a suceder, Edgardo, si no tenemos estabilidad macroeconómica. Hay que recordar esa vieja lección, Edgardo. La estabilidad macroeconómica no te garantiza crecimiento ni prosperidad, pero sin estabilidad macroeconómica, lo único que tenés seguro es que va a tener más pobreza y más violencia en el país. Entonces, repito, la estabilidad macroeconómica no garantiza bienestar, pero sin estabilidad macroeconómica no hay bienestar. No es posible el bienestar. Es lo primero que tenemos que hacer. Y me da la impresión que en estos 7, 8 meses de gobierno, 6 meses de gobierno que se cumplen mañana, Edgardo, hemos estado haciendo esfuerzos sectoriales. Yo no lo desconozco eso, pero no se ha estado trabajando adecuadamente en el tema macroeconómico. Y eso yo creo que es importante que las actuales autoridades lo reconozcan, ¿verdad? Y luego lo segundo, Edgardo, desde hace bastante tiempo ya un grupo de profesionales, incluidos el actual vicepresidente del Congreso Nacional, don Hugo Noé Pino, la actual presidenta del Banco Central, doña Rebeca Santos, y el actual presidente del Banco de la Producción y la Vivienda, don Edwin Araque, y otros exfuncionarios del gobierno, en donde cuentan también don Arturo Alvarado, don Juan Ferrera, y otras personas. Hemos estado trabajando en la propuesta de un diálogo fiscal, Edgardo, que es absolutamente necesario y que tiene que ver mucho con ese tema de la cohesión social, un diálogo. Y por suerte hemos tenido buena escucha por parte del doctor Hugo Noé Pino, que ahora está en el gobierno junto con Rebeca y el doctor Edwin Araque, para que podamos trabajar en eso. Yo creo que es importante que avancemos en ese tema y desde la Universidad José de Silvio del Valle lo estamos tratando de liderar junto con el Instituto Neerlandés para la Democracia Participativa. Ojalá que podamos avanzar en esto porque sí, más allá de las palabras, Edgardo, es importante ponernos a trabajar en un diálogo fiscal. Si ya de por sí el panorama es sombrío y más incierto, como dice el Fondo Monetario Internacional, con un país polarizado como el que tenemos en la actualidad, va a ser mucho más difícil la tarea, ¿no? Es correcto. Nada se puede lograr con un país dividido, Edgardo. La misma Biblia lo dice, ¿no? Gracias, licenciado Raudales, por acompañarnos esta noche. Como siempre es un gusto. Hasta luego. Gracias. El licenciado Julio Raudales es rector de la Universidad José Cecilio del Valle, aquí en la capital, y además expresidente del Colegio de Economistas de Honduras.